¿Qué tal, amigos? Yo soy Rita Caballero Rosales. Hoy desde las oficinas de Arques Abogados y Asociados vamos a desarrollar un tema de gran interés para los pensionados de Colombia. Pensionados que en la actualidad deben estar descansando y disfrutando de su pensión luego de haber trabajado gran parte de su vida y quienes están próximos. Ojo, quienes están próximos a pensionarse, se les observa preocupados por las deducciones que sufren sus mesadas, las eliminaciones de ciertos beneficios, la imposibilidad de trasladarse de las entidades privadas, que deben, por cierto, colapsar todas y quedarse con pensiones, papá gobierno. Antes de pensionarse, como les comenté, al principio deben estar en estos instantes disfrutando y no estresándose, porque cada día que pasa, su mesada se desvaloriza debido a esos descuentos absurdos aplicados por la reforma tributaria. Hoy me acompañan en el desarrollo de este interesantísimo tema. Yo soy periodista, por supuesto tengo que traer laboralistas, los mejores profesionales jóvenes, el doctor Jaime Arias de la firma Arques Abogados y Asociados y el doctor Julio Villarreal, abogado laboralista de la firma Mercado y Villarreal. Y como en el desarrollo de un tema tan interesante que tiene relación con los pensionados, el desmejoramiento de sus mesadas, me acompaña el señor Eduardo Enrique de la Rosa. Él es pensionado de Colpensiones, papá gobierno, ¿no? De la entidad del gobierno, que creo que es la mejor porque más adelante vamos a hablar sobre por qué la gente se debe quedar en Colpensiones y deben colapsar 100% esas entidades privadas. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, don Eduardo, ¿cómo está usted? Yo le aconsejo a todas aquellas personas que están en víspera de pensionarse, que se salgan de todas las pensiones particulares y se vayan para Colpensiones. ¿Las privadas? Porque es de privado, correcto, porque Colpensiones es del Estado y el Estado por todos los medios tiene que responder por las pensiones de todos los colombianos. Exacto. Yo lo que le quería conversar a los doctores es sobre lo que es la salud. Cuando una persona cotiza a la EPS, está cotizando, como en el caso mío, 130 y pico mil pesos. Si esa persona, son de 4 personas, tienen derecho a lo que es la esposa y los 3 hijos, pero esa plata que recibe la EPS tiene que reembolsársela al Estado, y el Estado le reembolsa por cada uno de ellos X cantidad de pesos. Lo más caro son los niños, los pequeñitos. El Estado le está cotizando aproximadamente como 180 a 200. Pero usted, ¿por qué? Me llama la atención algo. ¿Usted por qué habla de niñitos? Si usted no Bueno, tiene niñitos, usted debe tener hijos ya viejitos. No, yo no estoy de mí. Estoy hablando de aquellos pensionados que están cotizando y tienen hijos. Un ejemplo. Pero nosotros estamos hablando de los pensionados de usted. Yo quiero es solucionarle, ayudar, pedirle al Estado que por favor le solucione el problema de desmejoramiento de las mesadas de los pensionados. Correcto. Usted me está hablando porque hay pensionados de los pensionados que hay pensionados que están cubriendo, en su pensión a su esposa y a hijos. Okay, pero esos todavía no están por pensionarse. Están para pensionarse. Okay. Pero le cuento que el gobierno le reembolsa por cada persona que está en beneficiario X cantidad, mucho más de lo que recibió la EPS. Le pregunto a usted, ¿está conforme con su mesada mensual? No estoy conforme. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Yo he hecho un curso y la mayoría, casi el 70% de los pensionados tienen que estar prestando plata a las cooperativas para poderse sustituir. O sea, que se mantiene más endeudado. Endeudado, exactamente. Está más endeudado que si hubiera recibido la tal pensión. Correcto. Mejor que ni la hubiera recibido. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Estado no está perjudicando con ese 12%. Con el 12%. Que en realidad debe ser 4%, porque el señor presidente prometió en la segunda reelección que iba a quitar el 8% para pagar solamente el 4%. 4%. ¿Bien? ¿Qué le pregunta usted a los profesionales que hoy nos acompañan en el desarrollo de este tema, al doctor Julio y al doctor Jaime? Yo le pido a ellos encarecidamente, como ellos están preparados en este tema, que ojalá... Especialmente el doctor Julio, que es laboralista. Que es laboralista. Quisiéramos una reunión de muchos pensionados para que les pongan en la intranquilidad que tienen ellos, para que él les resuelva sus problemas y los apoye más tarde al Estado. Doctor Julio, ¿qué le responde? Habría que entender que la pensión busca reemplazar aquello que usted durante su vida laboral percibía.
La pensión en sí misma no es una fuente de enriquecimiento. La pensión es aquello que busca garantizarle a usted unas condiciones de vida que satisfagan sus necesidades básicas. ¿De qué dependerá su pensión? Dependerá de muchos factores. Lo que usted devengó durante toda su vida laboral, el régimen que usted haya escogido. No podemos hablar nosotros de establecer simplemente una carga de manera exorbitante en el Estado, porque el Estado responde por necesidades sociales. El Estado no se enfoca únicamente en un sector de la población. El Estado tiene la obligación de responder por todos los actores de la sociedad. En ese entendido, los pensionados son importantes, por supuesto, pero el pensionado debe entender que ese aporte que quizá lo mortifica, le incomoda, con el cual no está de acuerdo, que es el aporte a salud, es importante y es necesario para la estructura del sistema. Un sistema de salud no puede funcionar sin el aporte de aquellas personas que tienen la capacidad de hacerlo. Ahora bien, nuestro modelo de Estado no permite o no está concebido de manera tal que él responda por todas y cada una de nuestras necesidades. Cada quien tiene la manera de responder por sus propias expectativas. Que el Estado es garante, por supuesto. Que existen dos regímenes y quizá a usted le interesa más Colpensiones porque el Estado garantiza, es cierto. Pero no puede desconocerse que los fondos privados o el régimen de ahorro individual con solidaridad nace precisamente quizá para aquellas personas que tienen la capacidad de ahorrar o de aportar un sistema mucho más que los otros porque así sus ingresos lo permiten. Pero los desmejora en el salario. Claro. Pero los desmejora tremendamente en el salario. Pero allí debemos entender algo y es una decisión. Es una decisión que debe tomar cada persona. ¿Qué régimen me conviene más? ¿Me conviene más ahorro individual que es el fondo privado, o me conviene más el régimen de prima media que asociamos con Colpensiones? Es una decisión que debe tomar la persona. Ahora bien, ¿cómo la debe tomar? Fundada. Su voluntad debe estar motivada por un conocimiento. Es ahí en donde quizá existe una falla. Las personas toman la decisión y no saben cuáles son las condiciones entre uno y otro régimen, y lo hacen, podría decirse pues de manera coloquial, lo hacen a ciegas. Es allí en donde se plantea, por ejemplo, la posibilidad de esos traslados que personas, bueno, usted ya es pensionado, pero aquellas personas que están a puertas de pensionarse, esa posibilidad de que se trasladen a un régimen que es mejor, lo pueden hacer, sí, pero bajo la consideración de cómo fue su voluntad, cuál era el conocimiento que tenía. Bajo la asesoría, doctor, y perdone que lo interrumpa, de un buen profesional, porque o si no le desmejoran el salario. Y tengo claro que lo mejor es papá, gobierno. Entidades privadas colapsen todos. Ahora mismo están liquidando, a mí me tocó, sobre los últimos 10 años que uno elabora. Yo los últimos 10 años dejé de trabajar y pagaba por mi cuenta mi pensión como independiente, tuve que bajarla por mi situación económica. Pero ¿por qué no me metieron los años anteriores? Tuvo que bajarla, o sea que usted no tenía derecho a 1,5 millones sino más. Exacto, porque los años anteriores no me lo metieron en cuenta cuando trabajaba con Belonda, que me ganaba yo en aquella época 500,000 pesos, 700,000 pesos. Y era plata. Y ganaba hasta 1 millón de pesos en época de Navidad. ¿Por qué no me metieron en esa época? Sino los últimos 10 años que no estaba trabajando. Y así le sucede a todo el mundo. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos, el doctor Jaime, doctor Julio, le responden al pensionado. Ya regresamos. Pensionados, desmejoramiento de las mesadas a los pensionados es nuestro interesantísimo tema de hoy. No, doctor Arias, Jaime Arias, bienvenido al Caribe con Rita en Currama. No es la primera vez que ya usted lo tengo aquí representando a la firma Arques Abogados y Asociados. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Rita, nuevamente por extendernos esa invitación a participar en ese importante que lo observa y que tiene una gran teleaudiencia, no solamente nacional, entiendo que ya nos ven a nivel internacional, y eso es importante para que la gente comience a conocer de estos temas
que de una u otra manera, si bien nosotros los jóvenes no estaremos pensando en eso, tenemos que pensar en nuestra pensión y tenemos que pensar en los posibles efectos y consecuencias que a futuro y las posibilidades reales que vamos a tener de pensionarnos y además de eso, de las deducciones de las que estamos hablando. Bueno, yo escuché a mi compañero, al colega y amigo, sobre la deducción de justificar el 12%. Pues obviamente yo entiendo la preocupación que tienen los pensionados y como bien lo anunciabas al principio del programa, diciendo que ellos deben de estar descansando, no preocupándose y pues a nadie obviamente le gusta que le impongan unas cargas, por decirlo de alguna manera, que le toque sacar plata y que le toque en su bolsillo. Pero hay que entender que de todas maneras el Estado debe justificar, debe procurar por prestar un servicio y ese servicio, independientemente de lo que sea, pues cada quien tiene que aportar en virtud del principio de la solidaridad, como bien lo apuntaba el compañero. Pero aportar de acuerdo al salario que devenga. Sí, entonces... Y moderadamente, no es que de 3 millones que devenga un pensionado le tengan que quitar 400,000 pesos por el tal 12% en salud y ahora que anuncian por ahí que los tiene estresados, que a partir del próximo año van a quitarles también retefuente. Lo que pasa es que ese 12% tiene que ser una referencia puntual para todos, no puede ser proporcional a este, no. El 12%, y fíjate que el 12% se va a ver reflejado de conformidad a lo que gana la persona. Ahora, lo que sí me parece interesante es el proyecto que está cursando en el Congreso de la República, donde se afirma o donde lo que se busca es que reducir ese 12 a un 4%. Eso de cierta manera pues aliviaría de alguna forma pues obviamente el bolsillo del pensionado y ojalá que eso llegara a concretarse, pero lo que sí no podemos hacer desconocer es que todos tenemos que aportar en virtud del principio de la solidaridad. Ahora, el problema es la prestación del servicio a la salud, que es lo que yo entiendo que es la preocupación, no de que de pronto lo que nos toca poner, sino quizás el acceso a ese servicio a la salud, que bueno, ya eso será tema en otros momentos porque si no nos extendemos. Mire, doctor Jaime, no me hable de la salud porque se me erizan los pelos. No puedo oír hablar de la salud. La salud en Colombia es un caos. Pero sí nos tiene una buena noticia. Le escuché antes de irnos a comerciales el doctor Julio. El doctor Julio al cierre del programa nos tiene como que una buena noticia con respecto a ese tal 12% que lo van a bajar al tal 4%. Ya regresamos. Pensionados, desmejoramiento de las mesadas de los pensionados es nuestro interesante tema hoy. Doctor Julio, ¿usted tenía algo que...? Habría que aclarar algo y es... Dígame, doctor. Estamos hablando de las deducciones que, por ejemplo, se ven en aportes a salud por parte del pensionado. Estamos hablando de esa propuesta de reforma tributaria estructural que buscaría gravar pensiones altas, pensiones que estén por encima de los 10 salarios mínimos, pero no estamos hablando de la forma como se liquida una pensión. Establecer la forma de liquidación si a usted le faltaban más de 10 años o le faltaban menos de 10 años, hace referencia a otro tópico que es el ingreso base de liquidación y quizá nos daría la posibilidad de desarrollar ese tema en otra temática o en otro espacio, pero aquí estamos hablando realmente son de las deducciones y hay una diferencia sustancial entre un tema que se refiere a lo que se le deduce al pensionado de su mesada y aquella forma como se liquida que se refiere es un tema totalmente distinto que es el ingreso base de liquidación o la forma en cómo se liquida la misma sin perjuicio del régimen al cual pertenezca. Ahora, entonces habría que hacer esa claridad. Ahora, cabe anotar y volviéndonos un poco al tema, el doctor Julio hacía referencia al traslado. También hay que apuntar que muchos de las personas algunas fueron engañadas básicamente por aquellas personas que al momento llegaron y les hacían ver, mira, esto era así, y no le dieron la suficiente información para que ella de manera libre, voluntaria y espontánea decidiera, me voy por este régimen o me voy por este otro. Entonces, eso pasó y incluso existieron denuncias al respecto y eso obliga a muchas personas o lo motiva a trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Ahí es importante quizás advertir que el RAIS
el régimen de prima media no está para acoger a toda la población. El régimen de prima media está para acoger a personas que por sus condiciones de edad, de tiempo de servicios, pueden acceder a él. Y pueden acceder, como anotaba el colega, producto de haber sido engañados, producto de no haber tomado una decisión con la suficiente información, es decir, no haber entendido qué implicaciones tenía trasladarse de un régimen a otro. Pero el ahorro individual se justifica para aquellas personas que, teniendo en cuenta su asignación salarial o su nivel de ingresos, pues decidan ahorrar y no someterse, por ejemplo, a un límite que establece el régimen de prima media, que son 25 salarios. Entonces, los dos regímenes pueden existir, y si usted va a escoger uno u otro, lo importante es que lo haga de manera informada, pues por supuesto. ¿Cuál es la razón para que muchas personas quieran trasladarse de las entidades privadas a Colpensiones? Esa es una de las preguntas. Y la otra, porque como siempre, infortunadamente nuestro peor enemigo es el tiempo, es para que le quede claro a nuestros televidentes que nos ven a nivel regional, nacional, internacional, esos señores que ya quieren descansar, que se quieren desestresar, que quieren devengar su mesada y dormir hasta la hora que le dé la gana. ¿Cómo se debe liquidar, usted que es un abogado laboralista, cómo se le debe liquidar a una persona que está próxima a pensionarse? La primera pregunta, después me responde la segunda. Habría que decir diferencias sustanciales entre un régimen y otro. ¿Qué es lo que verdaderamente debe recibir una persona? De Con acuerdo al salario que venga. Ok. Con ocasión de la primera pregunta, lo que diríamos es, en ahorro individual no me importan las semanas, me importa es aquello que yo soy capaz de ahorrar, aquello que yo logro contribuir, el capital que yo logro crear. ¿Parte de qué? De un esfuerzo meramente individual. El régimen de prima media es diferente. Allí a usted son dos parámetros objetivos: las semanas que usted alcanza a cotizar, ajá, y la edad. Eso le va a dar unas condiciones. Semana y edad. Semanas y edad. Semana y edad. Escuchen, pero el gobierno cada vez le aumenta más la edad y cada vez les disminuye más. Va aumentando la edad, doctor. O sea, nuestros nietos llegarán a pensionarse cuando tengan 80, 90 años. Exactamente. Mejor dicho, cuando el ya gobierno, usted quiera pensionar, le va a regalar los gastos funerarios. Doctor, cuando ya usted se quiera pensionar, porque usted es muy joven, y usted, doctor Jaime, imagínense usted a qué edad los irán a pensionar, a los 80 años. A los 80. ¿Cómo va esta situación? Doctor. Habría que decir... Sí, rápidamente porque se nos acaba el tiempo, por favor, doctor Jaime. Es importante establecer derechos, pero no solamente derechos formales, derechos que se puedan materializar. Y en ese espacio tenemos un principio: sostenibilidad fiscal. Solo puedo reconocer aquello que puedo pagar. Entonces, reconoce el Estado de derechos, pero derechos que se puedan materializar. La sostenibilidad fiscal establece un límite, y es: no se puede extender, no se pueden reconocer derechos que vayan más allá de lo que haya posibilidad de financiar. Perdona, doctora, yo hago una sugerencia a todos los colegas pensionados que debemos organizarnos, un bloque grande, y formar un sindicato para podernos imponer nosotros nuestra voluntad al gobierno. Ajá. Nosotros los pensionados debemos hacer un sindicato nacional, porque si somos 1 millón de pensionados, multiplícalo por 5 personas de su familia, eso te da 5.000 pensionados, en la cual nosotros podemos sacar senadores en el país que vayan con la vocería de los pensionados para que resuelvan los problemas que nosotros estamos padeciendo. Sí, señor. Y mírelo, y se nota estresado, ¿ah? Y él no es para que esté aquí así desarrollando... Porque yo estoy sufriendo por mis compañeros también. Y eso es lo que queremos evitar, que nuestros pensionados se estresen. Queremos que descansen. Ya trabajaron bastante por el Estado, le dieron bastante al Estado. Ahora que le regrese ese dinero al Estado. Doctor Julio, se nos acaba el tiempo, doctor Arias. Muchas gracias, Rita, y pues creo que es un tema que da para hablar para muchos temas, otros programas. Sí. Esperemos tener la oportunidad de ser invitados nuevamente y seguir pues desarrollando estas cuestiones que le interesan a los pensionados y obviamente a las personas que están próximas a pensionarse y obviamente nosotros los jóvenes. Y yo felicito al señor Eduardo por acompañarme en el desarrollo de este tema, porque en vez de estar sentado allá en los centros comerciales tomándose el tinto o unos traguitos, está preocupado por la situación de todos sus colegas. Doctor Julio. Rita, ante todo, muchas gracias por la invitación y pues tener la oportunidad de dialogar con el colega y pues referirnos ante la audiencia. Importante, este es un tema que genera apasionamientos,
pero es un tema que hay que entender de manera objetiva. Hay que entender figuras como la progresividad, los derechos tienen que mejorar, pero tenemos barreras y el aspecto económico es una barrera dentro del escenario de pensiones que es infranqueable tanto para el Estado como para aquellas personas que aspiramos a pensionarnos. Entonces, ¿a quién favorece usted? No es favorecer, es ¿En entender contra el de sistema. ¿Quién está usted? No, realmente no hay que entender el sistema como ¿Está a con el favor Estado o o en está contra. con los pensionados, doctores? Que yo lo oigo hablar y me da ganas de llorar. ¿Quién es el Estado? ¿Quién Los es el recursos Estado? del Estado, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? De los bolsillos de los pobres empleados, de ustedes, los jóvenes también, que están ahora próximos ya a pensionarse también. Pues por supuesto, entonces, si proviene del Estado y estamos financiando pensiones en prima media, pues debemos entender de manera objetiva, porque en última instancia serán las contribuciones de todos y cada uno de nosotros las que van a ayudar a financiar esos pasivos. A costa de los pobres viejitos pensionados que les están desmejorando su mesada. No se trata, no se trata No, de pero ente- acláremelo, doctor. no se trata de entenderlo. Hay que comprender Ajá. que hay un régimen que es beneficioso para ellos. ¿Cuál? Prima ¿Cuál media. es? Prima media. ¿Cuál es? Explíquela, doctor, porque el pueblo de Colombia no entiende qué es eso de prima media. Estamos hablando en un sistema en donde funciona a base de primas. Entonces, usted efectúa cotizaciones. Esas cotizaciones están reflejando semanas. Ese sistema usted le va a pedir un número determinado de semanas y le va a pedir una edad. Cumplidos esos dos requisitos, el sistema le dirá, usted tiene la posibilidad de descansar, de ir a donde su familia, tener tiempo libre y tener asegurada una asignación que garantiza la satisfacción de sus necesidades. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora. Y les prometo que voy a continuar con el desarrollo de este tema tan interesante. Y creo que, con el permiso de ustedes, ya los comprometo para que me acompañen en el desarrollo del mismo. Doctor Jaime, de la firma Arques Abogados y Asociados, y el doctor Julio Villarreal, de la firma Mercado Villarreal. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Un beso.